esta emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Honduras, sobre el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que anuncia va a ser uno de los más mediáticos de este año para América Latina. Al señor Juan Orlando Hernández se le está acusando de delitos que tienen que ver con narcotráfico. Hola, amigos. Años ya de estar en diferentes audiencias y con una traba de por medio que ha sido la entrega de la información clasificada y no clasificada a la defensa. Por cierto, que en una moción que se introdujo ayer, la defensa todavía dice que no tiene acceso a todo el descubrimiento, las pruebas que piensa usar la fiscalía en el marco de un juicio que empieza el 5 de febrero. Eso se ha especulado también allá en Honduras. He visto varios documentos, varias personas que opinan. En esencia, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Por qué tú crees que la Fiscalía ha hecho tantos aplazamientos para la entrega de la documentación requerida y que, dicho sea de paso, la norma establece que debe ser entregada a 60 días antes? Bueno, eso sí lo hemos visto con mucha preocupación porque ha sido atípico realmente en comparación de otros procesos que se han llevado. Y bueno, mira, aquí hay opiniones divididas en cuanto a esto. Por un lado, algunos aducen que no hay consistencia en las pruebas que pueda tener la fiscalía contra el expresidente y que por eso quizás se está generando la dilatoria. Pero por otro también consideran que como hay algunas excusas o situaciones que ha planteado la fiscalía al decir que no pueden revelar ciertos aspectos de información que se obtienen de las diferentes agencias estadounidenses y bueno, pues esto también como que para muchos suma en el hecho de que puede ser información reservada que podría develar algo nuevo. Así que estamos con opiniones divididas. En mi caso, yo todavía no he logrado comprender por qué el atraso, más con una fama que se dice tener en este circuito de operadores de justicia en Nueva York, que es de las como más sobresalientes en todo Estados Unidos, ¿no? Xiomara, explícame cómo ves tú al expresidente Juan Orlando Hernández. Él era o se apreciaba que era un aliado de los Estados Unidos. Quisiera que me hicieras más o menos una visión cronológica de ese personaje que para muchos crea tanta curiosidad. Bueno, mira, yo lo conocí a él desde muchos años atrás, incluso creo que cuando él iba a empezar su proceso en política. Y bueno, la trayectoria que tenía, al menos en la región de Occidente, de donde él es, del departamento de Lempira, era que venía de una familia muy luchadora, que el padre de ellos se preocupó por prepararlos, que él desde joven se vislumbraba como con un potencial para un liderazgo y que incursionó en política primero como líder de su departamento y te quiero decir que a pesar de las acusaciones en Lempira, él sigue siendo querido, la gente todavía no cree que él está inmiscuido en actividades del narcotráfico y luego, cuando ya penetra en política, pues vimos un ascenso increíble. Creo que él en poco tiempo se consolidó como uno de los líderes del Partido Nacional, que es el partido con el cual llegó a la presidencia. Cuando leemos la acusación que dice que desde el año 2004 Juan Orlando estaba en actividades del narcotráfico, nos ponemos a remontar un poco en qué parte de la historia se perdió del camino, ¿no? O sea, para seguir la línea de la acusación. Y sin embargo, creo que los hechos como donde empiezan un poco a mostrar un camino de posibles vínculos es justo en el año 2016 y 2014 propiamente. Primero con las declaraciones de un ex oficial ahora de las Fuerzas Armadas que denunció que un helicóptero que había aterrizado en la zona de La Mosquitia, que es la parte pues del Atlántico con frontera con Nicaragua, había caído un helicóptero, no se le encontró droga, pero presumiblemente era para actividades ilícitas y que según la información que le habían dado a este oficial, tenía alguna vinculación con el hermano del expresidente en relación a Tony Hernández. Aquí creo que es el punto de partida cuando se van viendo los primeros visos de vínculos que se fueron haciendo. Y yo creo que la cúspide de todo esto se da
tras la captura de su hermano, ¿no? Que ya se consolidaron, porque sí se sabía desde el 2016 que al menos Tony era una persona objeto de interés, pero en ese momento Juan Orlando siempre dijo que pues él, nadie estaba por encima de la ley, y esto lo hizo en relación a su hermano. Hasta ahí pues comenzaron las sospechas de si sí o no, de si estaba o no estaba, y es esta fecha y su familia lo sigue diciendo que ha habido una mala interpretación porque desde que él estuvo en el poder, promovió, por ejemplo, la instalación de la Policía Militar del Orden Público, que se suponía que iba en lucha frontal contra los delincuentes, maras y pandillas, narcotraficantes. Luego, a raíz de las presiones de Estados Unidos, pero él fue parte clave para un auto acordado, que es el que permite la extradición de hondureños hacia otros países, y en esto Estados Unidos, que es el que mayor número de hondureños ha pedido. Y esto pues fue como, más bien se miraba pues que él estaba en la línea de ese combate frontal. Y de hecho, pues tuvo varias reuniones con altos personeros del gobierno estadounidense para dar las estrategias del trabajo conjunto entre ambos países en esa materia. Entonces, como te digo, eso es lo que yo te puedo decir. Solo los indicios o acciones que a favor o en contra se vieron en el país. Xiomara, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, que los Estados Unidos veían en Juan Orlando Hernández, en ese triángulo norte donde hay tanta actividad del narcotráfico, un aliado? No lo investigaban antes, ¿no? Porque él estuvo con el expresidente Barack Obama, con el actual presidente Joe Biden cuando era vicepresidente, con Donald Trump y con muchos otros. Así que, ¿cómo crees tú que eso se dio? Y antes de que empieces a conversar sobre este tema, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alejandro Rincón, que se une a esta conversación. Alejandro, bienvenido. Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente. Mucho gusto, Alejandro. Igualmente. Adelante, Xiomara. Hay un refrán que se usa en mi país y que se dice que Estados Unidos no es amigo de nadie, ¿ok? Y que existen circunstancias y momentos, y que en algún momento, pues Juan Orlando fue esa pieza clave que Estados Unidos necesitaba. De hecho, en el país se cuestionó mucho su reelección, y muchos son de la opinión que la reelección Estados Unidos la avaló para que él continuara, porque esos días en mi país, yo recuerdo, fue un año de mucha convulsión social, porque fue tan largo el proceso para decir quién había ganado las elecciones, ¿no? Y eso generó mucha incertidumbre, desconfianza en el proceso. Y bueno, a la larga tenemos lo que tenemos. Entonces ahí es donde ni los hondureños entendemos qué tipo de relación se dio, a qué se jugó en ese momento, qué intereses habían de por medio, porque si ellos conocían, siendo que desde el año 2004 investigaban a la familia Hernández Alvarado, ¿por qué se permitió que llegara donde llegó? Si es que tenían toda la evidencia sólida para establecer esto, ¿no? Que está plasmado en la acusación. Entonces, como te digo, es una pregunta que nosotros mismos en Honduras nos hacemos, o sea, y es cuando toma un poco de validez la frase que te digo que ya usan todos, ¿no? Alejandro, quiero escuchar tu opinión sobre el juicio de Juan Orlando Hernández. Hemos estado por muchos años ya en corte cubriendo casos de narcotráfico. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar presentes, por ejemplo, en el caso de Fabio Lobo, de los agentes de policía, los narcosobrinos que estaban vinculados también a gente que estaba en el negocio de las drogas en Honduras. Es decir, una larga trayectoria. Pero, ¿cómo ves este caso en particular? Quisiera responderlo sintéticamente con una frase de arranque, y es un momento de reconocimiento de la verdad, y en este contexto es un momento en el que está en riesgo y en tela de juicio pilares que son fundamentales para Honduras como nación, como democracia, y a la larga como sociedad Honduras se merece que ya de una vez se pase la página de este capítulo que ha generado tanto dolor, pero es una página que solo podrá pasarse de una forma correcta, digamos,
en la medida en que puede esclarecerse la verdad. Y es esta justo la ventana de oportunidad que nos ofrece el proceso judicial, pues que ha estado en marcha y que probablemente entre en una fase de juicio. A la larga, para bien o para mal, más allá de colores y de tendencias políticas, el sistema judicial de los Estados Unidos tiene las garantías y la seriedad suficiente para que a través del ejercicio juicioso y riguroso de sus propias autoridades, es decir, de los fiscales y en particular de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, para que finalmente expongan y cuenten qué han encontrado con base en sus investigaciones. En ese contexto, el riesgo es alto, enorme, en la medida en que, pues, a la larga, finalmente, pues, el principio, digamos, de buena fe existe en la medida en que las personas que están involucradas y desean ir a un proceso de juicio, pues, solo será finalmente una corte de justicia la que a través de la demostración de los hechos podrá determinar si hay dolo o culpabilidad o no. Y a la larga, es justamente este proceso el que también uno creería que pudiera ayudar de una u otra forma a Honduras y a la democracia hondureña, de la sociedad hondureña, a avanzar y a pasar esta página, entre otras, porque aun cuando pues es un caso, digamos, insólito, recuerden que pues este proceso en contra de un personaje expresidente, Juan Orlando Hernández, pues es el primero de este calibre que se lleva en el sistema judicial de los Estados Unidos prácticamente desde cuando se enjuició a Noriega de Panamá en Florida. Desde hace tanto no se tenía este tipo de procesos judiciales que pudieran tener tan consecuencia de manera tal que la expectativa está planteada en que pues, el sistema de justicia estadounidense funciona y que demostrará y que revelará la realidad. Y como decimos coloquialmente, que le caiga, ¿cómo es que es? Al que le caiga el guante, que se lo plante. Así es. Fíjate que en el caso que tú estás planteando, Alejandro, sobre lo que requiere la sociedad hondureña para encaminarse, porque estamos hablando de que ha sido señalado Honduras, al igual que Colombia y Venezuela, que estamos aquí pareciera que representándolos a todos, de un narcoestado. Sí. Y ser un narcoestado equivale a un proceso que cubre la fibra de la sociedad. Por eso te pregunto, Xiomara, porque nosotros hemos estado conversando sobre estos temas. Hay señalamientos no solamente a el expresidente Juan Orlando Hernández, está Pepe Lobo, ha sido mencionado también Mel Zelaya, es decir, los presidentes que han ocupado la casa, el poder en Honduras en los últimos tiempos. Quisiera que nos hablara sobre este aspecto en particular, porque si la defensa logra ganar el juicio o los fiscales lo ganan, no sabemos qué va a pasar, solo el juez y el jurado, pero hasta el momento todo indica que el expresidente podría ser declarado culpable, porque la fiscalía, como bien lo apunta Alejandro, no va a lanzarse un juicio de esta naturaleza con los medios encima para perderlo, ¿no? Eso esperamos. Pero ¿cómo se sienten ustedes? Porque son varios los jefes de Estado señalados, por cierto, por los mismos narcos. Bueno, este caso es como que Juan Orlando es la presea, ¿no? De uno de los casos más emblemáticos que tiene la justicia norteamericana y específicamente la Corte de Nueva York. Para Honduras también es como cómo conecta el hilo del narco y cómo salpica, por ejemplo, a diferentes gobiernos de diferentes partidos. Porque si vemos las menciones que han habido, entonces te data que desde el año 2006 para acá comenzaría ese flujo importante de penetración dentro de la estructura gubernamental, de ser como lo dice la acusación, ¿no? Entonces, ahí preocupa porque imagínate cómo se cooptó todo un Estado, o sea, toda una institucionalidad al servicio del crimen. Y es preocupante porque creo que al menos en la región de Centroamérica es un caso único, porque el de Noriega pues tenía otros matices muy diferentes, pero en el mismo rango, ¿verdad?, de la categoría presidencial. Entonces, mira, yo creo que develar esto para nosotros es una historia de dolor, porque a la par de esta acusación también hay muchos muertos que ha causado todo esto. La corrupción enorme que se fomentó en el país, que también generó muertos porque hubo un saqueo enorme de fondos, por ejemplo, de la seguridad social,
que implicó la pérdida de vidas humanas. Entonces, esta es una historia que para nosotros es sinónimo de dolor, de luto, de lágrimas, sangre. ¿Qué te puedo decir? Tantas cosas. Pero lo más triste para nosotros es que pese a que ocurra este juicio, se condene o no se condene, porque todo se va a valorar ahí, la historia aquí no termina, o sea, quedan los cabos todavía sueltos y no sabemos hasta en qué momento podemos decir, ok, hoy sí es una nueva Honduras. O sea, la desconfianza está sembrada y no podemos decir que solo es un partido, o sea, porque las implicaciones en los tribunales de Nueva York hay gente de partidos del Partido Liberal, por ejemplo, Partido Nacional, que son los dos que hasta ahorita han llegado, pero que no sabemos con estas conexiones qué más puede salir. Y por eso este juicio es importante, porque, hombre, si esto llegó al máximo jefe de un país, ¿qué se va a poder revelar de nuevo? O vamos a ir a escuchar lo mismo que ocurrió con Tony. O sea, esas es las dudas que tenemos ahorita, si va a ser lo mismo que ocurrió con Tony o hay nuevos elementos que van a cambiar un poco la historia y van a profundizar aún más de la gravedad de lo que ha ocurrido en el país en más de una década, pues. Sí, en más de una década. Y también hay un elemento clave, que es el financiamiento del crimen organizado a las campañas electorales. Exacto. Aquí hay un tema, porque el gobierno de los Estados Unidos puede hacer referencia y convertirse en el tribunal con jurisdicción si de alguna manera ese dinero pasó por aquí, pero si no pasó y sigue moviéndose allá, ¿qué es lo que puede ocurrir? Entonces, Alejandro, en Colombia han pasado casos muy similares, de hecho hay uno en discusión ahora con el presidente Gustavo Petro, y en Venezuela pues ni hablar. Adelante. Claro, en ese contexto, pues por historia, digamos, como personal y también historia regional, pues que no se nos olvide que Colombia pasó por el famoso proceso 8000, ¿no? Es decir, un proceso 8000 en ese entonces de la presidencia de quien fue Ernesto Samper Pizano, que pues fue el candidato ganador a la presidencia por el Partido Liberal, pues de tendencia de izquierda, y ese proceso 8000 pues tenía testigos y declaraciones que eran muy específicas sobre los ingresos del dinero del narcotráfico, que hubo unas características que, digamos, hicieron que, digamos, esto no evolucionara en una situación más amplia o más grave para generar riesgos institucionales más allá de los que en su momento Colombia enfrentaba en esa época de los 80s y principios de los 90s, que fue una época de tanta zozobra y tanta incertidumbre. Pero pues naturalmente esto, pues claramente ahí lo que tenemos que ver es justamente que independientemente de a qué fase llegue este proceso, pues a la larga, pues confiamos en que están yendo en camino a juicio, creemos que se va a hacer, pero pues en cualquier momento pudiera llegar a cambiar el destino, o sea, técnicamente todavía pudiera llegar a darse algún tipo de cambio de circunstancia, pues porque a la larga las investigaciones de los fiscales federales de los Estados Unidos es muy claras, las evidencias son muy claras, y justamente por ello es el antecedente que pues también nos marca esa expectativa para lo que viene, porque de una u otra forma, como lo mencionabas tú, Xiomara, como lo mencionabas tú también, Maybord, hace algunos instantes, pues finalmente las redes de crimen transnacional, a la larga, uno se empieza a dar cuenta con el tiempo, lo hemos visto, y ya desde ese seguimiento del juicio con Tony, a la larga, a pesar de que son redes, tienen una enorme capacidad y todo, los elementos y los factores claves terminan siendo los mismos unos con otros, y hay algunos eslabones que son comunes, y allí esa forma, por ejemplo, en el caso del dinero que ingresa a las campañas políticas, sí que llama poderosamente la atención que surja este tema en la medida en que pues 2024 es un año electoral en donde millones de personas a través de todo el planeta, incluyendo nuestra propia región, están las elecciones pues aquí también en los Estados Unidos. Entonces, esos elementos que marquen un antecedente, pues sí son los que pues deben ayudarnos pues a comprender y sobre todo pues a que se ayude a denunciar finalmente en el seguimiento de estos casos y que se lleven ante la justicia, pues también son los que pues pudieran llegar a derivar en correctivos y que pues que las democracias no se carcoman tanto más allá de lo que ya lo están. Así es. Xiomara, sé que te tienes que ir, pero quisiera escuchar tu opinión sobre este tema que es tan importante, porque en Honduras no solamente ha sido Juan Orlando Hernández, han sido muchos los que han
sido señalado por los fiscales federales de haber utilizado dinero proveniente de la industria criminal para pagar su carrera política. Así es, y pues eso es lo que han declarado, por ejemplo, un de Leonel Rivera Maradiaga denunciando los recursos que se le entregaron a Porfirio Lobo Sosa o a Manuel Zelaya Rosales, y bueno, y luego un Alexander Ardón, que pues él dice, bueno, se entregó $1 millón y venían de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? Y se lo dimos al hermano del expresidente. Y bueno, ahí tú ves entonces que todo iba al mismo fin, campaña política. Entonces, con solo ello ya te está diciendo el nivel de compromiso que adquiere el gobierno que gana y que financia la criminalidad, y con ello te demuestra pues que llegaron al poder más alto. Y como hoy escuchaba al canciller de Honduras hablar y dijo, no, tenemos un expresidente en Nueva York que incluso superó a Pablo Escobar. Entonces, bueno, que sea la justicia la que determine. Nosotros acá solo nos guiamos por las acusaciones, las evidencias, que son las que están ahí y son las que están colocando en una posición bastante incómoda en este momento al expresidente de Honduras y otros funcionarios más, por ejemplo, de la Policía Nacional, un órgano que debió estar completamente limpio para garantizar la seguridad de un Estado. Y bueno, veremos el próximo 5 de febrero qué ocurre en ese juicio que pinta para varias semanas. Y aquí te esperamos, Xiomara. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenas tardes. Un placer, como siempre, saludarles. Igualmente. Alejandro, no quiero que te vayas porque tocar temas que son muy similares. Sí. Porque cuando uno ve el caso de Juan Orlando Hernández, no podemos dejar de lado el caso de Genaro García Luna. Para los que no saben, exsecretario de Seguridad de México, que fue juzgado por delitos de narcotráfico y fue convicto por un jurado. Pero en estos momentos ese caso está en una revisión. La defensa dice que no se presentaron evidencias duras, sino testimonios de narcotraficantes que habían sido perjudicados por las políticas que había tomado Genaro García Luna cuando estaba en el poder. Él estuvo de secretario cuando el presidente de México era Felipe Calderón. Pero ahora se ya habla de violación del Brady porque se escondieron algunas informaciones. Nosotros le hemos metido el foco a este caso y hemos descubierto que hay cosas que también pareciera que no cuadran o que no fueron reveladas por alguna decisión de los fiscales. Pero, por ejemplo, se está hablando de las pruebas del polígrafo para Genaro García Luna, porque como comprenderán, un funcionario de alto nivel de un gobierno extranjero para poder revisar información clasificada, enterarse de cosas, tiene que pasar las pruebas, los due diligence del gobierno de los Estados Unidos, porque de lo contrario no pueden confiar en él. ¿Qué te parece a ti esto? Naturalmente, ahí lo que nos... Este caso, esto que mencionas es bien interesante, entre otras, porque pues digamos que parte de la credibilidad del sistema está en que sus estándares pues funcionen o no. Y pues genera de todos modos suspicacia que pues este argumento, digamos, al cual aduce la defensa, en el caso específico de Genaro García Luna sobre el tema de los polígrafos, es decir, una de las principales dudas era, bueno, finalmente, o sea, qué tipo, digamos, como de investigación se estaba haciendo o qué tipo de análisis se estaba haciendo de Genaro García Luna en ese momento en sus capacidades como funcionario muy importante pues dentro del gobierno de México y más como pues, en su lucha en contra del crimen transnacional. Y a pesar de todo ello, que trascendiera que esta persona, es decir, o bien Genaro García Luna realmente era o es un genio criminal, o bien realmente también dentro de las estructuras, digamos, de los Estados Unidos algo falló. Es decir, finalmente las instituciones como instituciones pues están creadas y están operadas por seres humanos que pues son falibles y que a pesar de los estándares, pues ese error del elemento humano también abre la posibilidad a que pues se den este tipo de fallos. De todos modos, es muy grave, digamos, que se den este tipo, digamos, de argumentos y que se planteen dudas tan serias y del calibre de las que se están presentando en el caso de Genaro García Luna, que para conectarlo, pues, consecuentemente con lo que estamos enfrentando ahora,
en el juicio de Juan Orlando Hernández, no puede quedar, digamos, ningún argumento suelto, ninguna evidencia, no puede decir, el gobierno de los Estados Unidos no puede permitirse tener algún nivel de fallo del calibre como el que presuntamente habría sucedido en el caso de Genaro García Luna. No obstante, recordar también que esta controversia con Genaro García Luna pues viene después de que ya el gobierno de los Estados Unidos dejó ir a el general Salvador Cienfuegos, otro de los elementos que se cree era una parte esencial dentro de esa estructura de cooperación entre el narcotráfico y más bien cooperación, más bien colusión, ¿no? Con elementos corruptos dentro de las fuerzas de seguridad de México, y este caso pues como que de una u otra forma siempre suena y resuena con la realidad de Honduras a la larga, y de hecho esto se lo escuchaba interesantemente a Xiomara, es de todos modos la limitación de los procesos y de las causas judiciales en el tiempo y en la historia en el que se están presentando. Si bien puede ser polémico, se dan elementos como interesantes de que se descubren unos datos y otros, pero a la larga estas industrias criminales han hecho tanto daño por tanto tiempo, han usufructuado tanto, digamos, como digamos, esa operación que aun cuando se hace una cosa, pues ese monstruo, ¿no? Por así decirlo, ese pulpo gigante, pues es de todos modos muy duro de vencer. Sin embargo, en este tipo de procesos, pues no es sino a través de ir poquito a poco que pues finalmente se va como que ganando la batalla en algún nivel, si tiene sentido, ¿no? Para que ustedes tengan alguna idea, estamos hablando y hemos escuchado testimonios, entre ellos el de el colombiano Juan Carlos Ramírez Abadías, alias Chupete, que explicó muy bien en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Se penetra la institucionalidad, cómo se compran jueces, fiscales, CIAs, diputados, presidentes, etcétera. Uno traslada esa explicación que fue hecha de una manera muy clara a México, o también lo hemos tenido, ¿no? Cómo se compra el poder. Incluso en ese juicio se habló de algo que a mí me quedó grabado, Alejandro, estábamos aquí en esas jornadas tan largas y tan increíbles, pero allí se dice, era muy costoso, por ejemplo, los políticos salen muy costosos, pedigüeños, y empiezan a pedir y a pedir y a pedir y no tienen fondo. Es decir, que los narcos reconocen los juicios en Estados Unidos, que los políticos les salen muy costosos. En el caso de Juan Orlando Hernández, nosotros hemos tenido oportunidad de escuchar a varios de los que van a ser testigos de la fiscalía. Sí. Entre ellos, uno de los narcos más violentos que tuvo Honduras, que era de una familia, y era el cártel de los cachiros. Y este señor, David Rivera Madariaga, es un tipo que ha acusado a todo el mundo. Él grabó inclusive, nosotros vimos las grabaciones que presentó la fiscalía con el caso de Tony Hernández. También llama la atención, y por eso los abogados de Juan Orlando Hernández tienen un reto muy importante, porque se han puesto a revisar todos los narcos que extraditó Juan Orlando Hernández, y fueron muchos, ¿no? Fueron más de 30. Claro, fue en ese proceso de, digamos, de cooperación, ahí también seguro se deportaron completamente, o digamos, muchas personas que pudieron ser o que pueden ser potencialmente eslabones claves en la investigación. De este caso, pues ahí quedan como refundidos en el cosmos, ¿no? Sí, y bueno, los elementos del caso que te digo es que cuando uno escucha a los narcos explicar cómo compran, pero a la vez también, y creo que hay que poner las dos caras de la moneda, escuchar cómo la defensa de Juan Orlando Hernández dice, no, es que estos están acusándome, es porque yo los extradité y esto es una venganza, ¿no? Claro. También es una venganza de los que quedan allá y que quieren seguir con el negocio. Lo extraño de este caso, que vamos a dar cobertura, repito, es que va a ser un juicio conjunto, va a estar con él el jefe de la policía, alias el Tigre, Juan Carlos Bonilla, y va a haber un agente también que estaba aquí y que exactamente pues estaba metido en el asunto, que es Mauricio Hernández. Que ya de hecho esto es lo que marca pues de entrada una de las razones por las cuales este proceso, digamos, para la historia jurídica, pero pues también para la historia de Honduras, en este caso en particular, pues digamos, esta coincidencia de esos tres procesos, pues naturalmente llama la atención. Ahora, el interés, pues
decir, piensa uno que pues en principio esto pues obedece al interés de la justicia de los Estados Unidos de avanzar y de resolver las causas judiciales de una forma rápida, puesto pues que finalmente el hacer estos procesos judiciales cuesta dinero y mucho, y el tiempo, y digamos que más allá de ese recurso en un sistema judicial que ya está, digamos, como colmado por distintas razones, genera interés. Sin embargo, tal vez la expectativa, por ejemplo, que yo, pues, es una aventura de pensamiento, por así decir, es netamente una especulación, pero al tener estos tres personajes de este calibre al mismo tiempo en esta causa, y en razón de que son procesos independientes, puede llegar un momento en el que alguno de ellos reflexione y se empiecen o sea, uno en contra de otro. No sería, digamos, como una situación insólita o descabellada, porque pues a la larga, pues para nadie es un misterio que pues enfrentar un proceso judicial en los Estados Unidos, y mucho más por narcotráfico y mucho más pues del nivel de este caso, pues las personas que están acusadas quieren o pues quisieran, uno pensaría que es su interés el de intentar resolver su caso ante la justicia de los Estados Unidos lo más rápido posible, entendiendo lo severa y lo estricta que es la ley, en este caso el código, digamos, penal de los Estados Unidos en el caso del narcotráfico es durísimo, es una de las tradiciones legales pues más duras y más severas, y por cualquier cosa una persona está metida en serios problemas en caso de enfrentar cargos o delitos o una acusación federal por narcotráfico en los Estados Unidos. Es un asunto muy grave, es gente que probablemente pues no volverá a ver la luz del día, o al menos en libertad, por mucho tiempo, y es justamente ese también la razón por la cual pues uno puede llegar a pensar que esas personas, pues en su propio interés de tratar de resolver su situación rápido, pues están dispuestas a tal vez actuar de forma que pues finalmente sea un beneficio para la justicia y un beneficio para cada persona. Aquí hay otro aspecto interesante, Alejandro, y es que vamos a ver alguna información clasificada, Claro. porque le han dado oportunidad, por supuesto, que a los abogados de Juan Orlando Hernández de revisar información clasificada dentro de todo lo que es la protección de información que tiene algún tipo de requerimiento, porque hay investigaciones que están en estos momentos desarrollándose, protección de testigos, etcétera. Pero lo interesante aquí es que vamos a ver a un individuo que en el marco del desarrollo de su carrera política fue, y lo llamaban el delfín de los Estados Unidos, el aliado fundamental de los Estados Unidos, haciendo prácticamente en el banquillo de los acusados por haber o traicionado la política de los Estados Unidos o haberse involucrado con los enemigos de los Estados Unidos, ¿no? Claro, y que es que yo creo que en esto específicamente que mencionas, mi Bord, a la larga, lo que de todos modos no deja de ser, o sea, que le llena a uno la cabeza, ¿no? Pues como de asombro, tiene que ver con que, pues a la larga se trata de alguien que tuvo la primera magistratura de Honduras, un país de la importancia y del peso y del interés que tiene en nuestra región, en América Latina, como lo es Honduras. Entonces, en ese contexto, alguien que, pues, digamos, está conectado al nivel que está teniendo, digamos, la posición, y sobre todo en el contexto ya, digamos, como de la configuración de la institución democrática, el que tiene, digamos, o fue, para bien o para mal, electo por su propio pueblo para ser quien dirigiera la nación, y estar sindicado con aquellos que realmente no tienen el interés de trabajar por el pueblo hondureño, sino solo por ellos mismos a través de una estructura, digamos, de naturaleza criminal, es, por lo demás, es más allá de sorprendente, insólito. Los adjetivos pues a veces se quedan cortos, por así decirlos, para tratar de calificar y describir esta situación. Y naturalmente, pues yo creo que también allí el mensaje de ese juicio, pues porque a la larga, y como siempre lo hablamos en distintas oportunidades, pues estos procesos judiciales envían mensajes. Ahora, y también en conexión con lo que mencionaba Xiomara, pues es decir, cada día que pasa y nos estamos encaminando más al inicio de ese proceso judicial, bueno, al llegar el momento de que se pues, elija el jurado y empieza la fase de litigio, si es que llegamos hasta allá de nuevo, pues porque en estos procesos judiciales ahora pues pueden encaminarse o puede haber un cambio repentino, pues naturalmente yo creo que aún hay afuera muchas personas que probablemente, o muchos elementos asociados que tal vez estén, ¿no?, temerosas o pensando, porque este proceso judiciales
sí que revelan información y sí que nos dan indicios adicionales de qué más se ha encontrado y quiénes más pueden estar asociados a esa estructura delictiva. Un elemento adicional que recuerdo ahora y que creo que también es importante para hacerlo parte de esta conversación y en relación con este caso, mencionábamos hace algunos instantes cómo pues este proceso o digamos las estructuras criminales a la larga en la región pues terminan siendo digamos unos conectados con otros, pequeños eslabones dentro de una cadena, una estructura más amplia. Y pues aquí todos sabemos que hay una de las mayores, o sea, todos hablamos de lo que es el cartel Jalisco Nueva Generación, hablamos de lo que quedó de Sinaloa, etcétera, pero pues también en América del Sur tenemos un cártel que se llama el Cártel de los Soles y que naturalmente están conectados unos con otros y Centroamérica es ese puente. Entonces, naturalmente, aun cuando este proceso genera pues una expectativa específica para la democracia hondureña, este es un caso regional, que a la larga Juan Orlando Hernández como ex jefe de Estado y asociado o digamos ex hombre de confianza de los Estados Unidos, toda la estructura de narcotráfico de lo que viene de América del Sur pasa por Centroamérica, luego por México, la ruta es muy clara y muy evidente, de manera tal que si no venga un coletazo directamente por Honduras, pues tal vez puede salir por otro lado. Puede haber tal vez muchas personas que estén untadas, no sé qué. Por ejemplo, hasta ahora uno de los casos que estamos siguiendo, que no sabemos si tiene relación o no, pero el hermano, Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la actual senadora por el Pacto Histórico, que es el partido que actualmente lidera la coalición de gobierno en Colombia, el hermano de una senadora de la República, de una de las políticas, digamos, de mayor historia, mayor tradición o de tradición de décadas, pues en la política colombiana se acaba de declarar culpable por narcotráfico en Colombia, porque estaba ya la evidencia muy clara de que estaba negociando el envío de cocaína hacia los Estados Unidos y todas las personas, eso nos lo ha enseñado mucho esos juicios e incluso el juicio de Tony Hernández nos lo enseñó. En un principio estaban facilitando los envíos de cocaína, el dinero corrompe, quieren hacer más dinero y deciden empezar a producir envían a traficar y llegan al momento de hacer esos envíos de prueba y ahí es donde la autoridad empieza y tiene las evidencias y eso es probablemente lo que empezaremos a conocer poco a poco si llegamos finalmente pues a una fase de litigio. Pues estás preparándote para madrugar porque definitivamente el juicio de Juan Orlando Hernández, que hasta hoy está previsto que se realice el 5 de febrero, va a atraer a muchos medios de comunicación. Vamos a tener que hacer siempre esas filas. Por cierto que siempre nos tocan estos juicios en la época de invierno, con nieve, con frío y con viento. Pero ahí está. Además en febrero, que es lo más duro del invierno, al menos en Nueva York suele serlo. Entonces, pues nada, estaremos preparándonos porque esto va a ser una prueba no solo, digamos, mental por lo que vamos a ver allí, sobre todo el contenido que vamos a tener de allí, sino también física, porque pues obviamente esto es como una pequeña maratón, no es una carrera, sino una maratón. Ese juicio va a demandar mucho de nosotros mismos, pero ese esfuerzo que hagamos naturalmente es vital para nuestro rol, para nuestro trabajo como periodistas y sobre todo para nuestro compromiso con nuestras audiencias y aquellos que confían en el trabajo que hacemos para tratar de esclarecer la verdad. Así es. Alejandro, mil gracias por haber estado una vez más con nosotros en Sin Filtros. Qué gusto, hasta una próxima oportunidad. Y nos vamos. Mil gracias a todos por haber estado en esta emisión especial que estamos dedicando a Honduras, porque el caso del presidente o del expresidente Juan Orlando Hernández, por supuesto que es de interés, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a investigar y a estudiar el tema del crimen organizado transnacional y sus relaciones con el poder político y cuáles son las consecuencias para la sociedad. Por eso los invitamos a seguir con los especiales que vamos a hacer sobre este juicio, que es uno de los más importantes que vamos a tener en este primer periodo del año 2024, que promete de manera noticiosa muchos eventos. Nos vamos y como siempre lo hacemos con el mensaje de la RAC y agradeciéndole a todo el equipo de Sin Filtro, a todos los miembros de nuestro canal y a los seguidores en las redes sociales. Nos vemos en la próxima oportunidad y ahí los dejamos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú,
Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.